Buenos días, vamos a dar inicio a esta clase teórica que trata sobre los temas signos, síntomas y síndrome. Mi nombre es Abel Colomba, yo soy docente de la cátedra de semiología dentro del módulo de patología y diagnóstico 1 y los objetivos que nos planteamos para esta clase básicamente son adquirir los conocimientos teóricos y las destrezas para la identificación y valoración de los signos y síntomas, e integrar las manifestaciones signo-sintomáticas que conforman un síndrome clínico. Cuando hablamos de historia clínica, nos habíamos referido a que cuando hacemos el interrogatorio, básicamente lo que vamos a indagar es sobre todo lo que es subjetivo. Esto es justamente lo sintomático, lo que siente el paciente, y nos va a contar justamente lo que está él sintiendo, la manifestación clínica subjetiva, lo que está sintiendo. La habilidad que tenemos para hacer ese interrogatorio y la capacidad para interpretar lo relatado por el paciente es lo que nos va a aproximar al diagnóstico de la patología que ese paciente está teniendo en la consulta. De la misma manera, cuando hablamos del examen físico, dijimos que las maniobras semiotécnicas se utilizan fundamentalmente para explorar todo lo que es signológico, todo lo que es objetivable, a través de la inspección, de la palpación, de la percusión, de la auscultación y de la olfacción, vamos a determinar justamente cuáles son los signos que están presentes en ese paciente en dicha consulta. Cuando se les habló de lesiones elementales, también se hizo referencia a estos conceptos de síntomas, signo y síndrome, justamente porque esas manifestaciones, sobre todo los signos de las lesiones elementales, tenemos que tenerlos en cuenta después para valorar la causa, para ver cuál es la patología que está determinando que se presenten dichas manifestaciones sintomáticas o signológicas. Entonces, yo voy a referir a una serie de signos y síntomas, síndromes inclusive, que tienen que ver con patologías de orden general. Lo que quiero decirles es que la mayoría de estas manifestaciones clínicas se van a producir como consecuencia de enfermedades que son para que las diagnostique el médico. Pero el odontólogo tiene que conocerlas. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando tiene una enfermedad preexistente el paciente, puede ir con esos signos, manifestación de dicha patología. En algunos casos, esa patología se puede poner de manifiesto porque el paciente descompensa su cuadro crónico habitual y uno tiene que reconocer que eso está ocurriendo, que esa patología se está descompensando. De la misma manera, un paciente que vino asintomático, que no tuvo ningún tipo de antecedente de enfermedad, puede manifestar en forma brusca, por ejemplo, la presencia de un signo o un síntoma que es complicación de algún accionar del odontólogo. Me refiero, por ejemplo, se hace la anestesia, el paciente presenta un cuadro de anafilaxia y el odontólogo va a tener que reconocer ese cuadro clínico. Los signos, los síntomas van a ser lo que les advierten que esa reacción anafiláctica se ha producido. Pueden hacer un reflejo, producir un reflejo vagal, por ejemplo, aplicar un depresor lingual y que aparezca un cuadro de tipo parasimpático. Hay una activación del parasimpático que se manifiesta con un cuadro presincopal o un síncope en una persona joven, y en una persona que tiene cardiopatía, una persona de edad, puede producir incluso un paro cardiorrespiratorio. O sea, todas estas manifestaciones clínicas, sintomáticas o signológicas, las tienen que conocer y reconocer justamente para hacer el diagnóstico de estas complicaciones o de estos cuadros nuevos. Un signo es una manifestación objetivable. La palabra signo viene del latín signus, que quiere decir marca, y es toda manifestación objetiva de una enfermedad, alteración orgánica o funcional, apreciada por el médico cuando examina al paciente. Por ejemplo, la presencia de cianosis,
la presencia de palidez, la presencia de un soplo cardíaco, etc. ¿Cuáles son las maniobras que vamos a utilizar para poner en evidencia esos signos? Las maniobras semiotécnicas. A través de nuestros sentidos, por medio de la inspección, por medio de la percusión, por medio de la palpación, la auscultación, la olfacción, vamos a poner en evidencia la presencia de algunos de estos signos. Yo les traje acá una lista de signos que son algunos de los que ustedes pueden llegar a tener que diagnosticar. Por ejemplo, la presencia de taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca. Esto se puede dar por un estímulo nervioso en una consulta, por ejemplo, por algún estímulo como puede ser el dolor. La presencia de taquipnea, el aumento de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normal es de 12 a 14 respiraciones por minuto. Puede estar aumentada, eso se llama taquipnea. Ustedes conocen la presencia de movilidad dentaria, ya vieron cuando hicieron el examen desde el punto de vista periodontal. La presencia de poliuria, el aumento de la diuresis, o sea, la orina emitida en 24 horas por encima de 2000 mililitros, la presencia de una estomatorragia, o sea, todas manifestaciones signologicas de las cuales yo voy a hablar de algunas de ellas para que ustedes conozcan y reconozcan justamente cómo se hace la apreciación de la manifestación signológica que estamos estudiando. En primer lugar, vamos a ver qué es la palidez. La palidez se define como la coloración blanquecina de piel y mucosa. Esa coloración se puede producir por distintos tipos de cambio a nivel de distintos tipos de estructuras. Básicamente las más importantes son el factor tegumentario, el factor vascular y el factor hemático. El factor tegumentario fundamentalmente está determinado por el grosor de la piel y la cantidad de melanina que hay en dicha piel. Las manifestaciones vasculares o los cambios de coloración referidos a causas vasculares tienen que ver con el menor o mayor cantidad de vasos abiertos por debajo de la piel. Y el factor hemático que está determinado fundamentalmente por la cantidad de hemoglobina. ¿Cómo intervienen estos factores en la producción de? Entonces, hacemos una clasificación que es etiológica y tenemos palidez de causa tegumentaria, palidez de causa vascular, palidez de causa hemática. Dentro de las tegumentarias tenemos la constitucional, las personas que tienen constitucionalmente una piel que tiene un espesor mayor, no van a dejar traducir o traslucir los vasos que están por debajo de ella y van a tener una coloración blanquecina permanente porque es ya constitucional. De la misma manera, la falta de exposición solar, la ausencia de melanina en el caso del albinismo. Los albinos habitualmente son esas personas que tienen no solamente coloración blanca en la piel, sino en las faneras cutáneas. Ustedes ven el cabello, por ejemplo, es de color blanquecino, incluso los ojos, justamente por la falta de melanina, tienen un color azulado habitualmente. También hay causas que producen adquirida de aumento del espesor cutáneo, como por ejemplo el hipotiroidismo. El hipotiroidismo provoca un depósito de una sustancia que es una mucoproteína que aumenta el espesor de la piel y eso va a impedir que los vasos que están por debajo de la piel en la dermis se puedan ver. Entonces eso va a producir una palidez de causa tegumentaria. Y también ocurre en las personas de edad que la pérdida de las fibras elásticas en la vejez van a producir que estas personas de este grupo etario sean habitualmente pálidas. Las causas vasculares tienen que ver con vasoconstricción. La vasoconstricción va a hacer que cambie el color de la piel, se va a poner pálida. Esas causas pueden ser fisiológicas, eso ocurre en situaciones como el miedo, la emoción, o en situaciones patológicas donde hay una activación del simpático, eso provoca vasoconstricción y va a producir en cuadros como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, el shock o la insuficiencia renal crónica, que serían algunas de las patologías que pueden dar palidez
justamente de causa patológica por vasoconstricción. Y después tenemos la causa hemática, que fundamentalmente es cuando hay presencia. Por la evolución, la palidez la podemos clasificar en transitorias o permanentes. Transitorias, por ejemplo, tenemos la poca exposición solar, el miedo, la emoción, los cuadros de shock, las anemias. Y las permanentes tenemos las constitucionales, el albinismo, la vejez, la amiloidosis, la uremia, que sería el cuadro de insuficiencia renal crónica. ¿Qué vamos a hallar en el examen físico? A través de la infección, lo que vamos a tener que buscar es cambio de coloración en la piel, en las mucosas. Cuando hay palidez en la piel y en las mucosas, eso es característico, por ejemplo, de los pacientes que tienen anemia. Tenemos que buscar la palidez en el lecho unguial y en las palmas de las manos. ¿Qué implicancias tiene para el odontólogo la presencia de palidez? Esto se puede presentar en un cuadro agudo, hemodinámico, alterado, por ejemplo, en un cuadro presincopal o en un cuadro sincopal. Esto en las clínicas lo van a ver. Esto son cosas frecuentes de ver en los pacientes cuando están sometidos a un tipo de estímulo. O el paciente puede ser portador de un cuadro crónico, una anemia asociada a una enfermedad de orden general, como puede ser la presencia de cáncer, leucemia, etc. Otro cambio de coloración de la piel es el producido por cuando aparece una coloración rojiza de la piel. Eso se llama rubicundez. Las causas de rubicundez, opuesto a lo que ocurre en la palidez, tenemos causas tegumentarias. La piel, cuando es fina constitucionalmente, trasluce mejor los vasos de la dermis, y eso hace que sean personas que son rubicundas permanentemente por el tipo de piel que tienen. Las causas vasculares, fundamentalmente cuando se producen fenómenos de vasodilatación. Y las causas hemáticas, que se da en pacientes que tienen un aumento de la cantidad de los glóbulos rojos. Esto de los aumentos de los glóbulos rojos, hay distintos tipos de causas. Hay policitemias, hay poliglobulia, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de hemograma, por qué se pueden producir. Lo cierto es que estas causas van a producir rubicundez. Entonces tenemos causas fisiológicas. Esto se ve, por ejemplo, en la gente que está expuesta a altas temperaturas, como la gente que trabaja en una caldera, la gente que trabaja en un horno, la gente que está expuesta al sol, como los campesinos. Eso provoca una rubicundez de causa fisiológica. Y las causas patológicas tenemos, algunas son localizadas, eso es típico del proceso inflamatorio. Como componente de la tétrada de Celso puede aparecer justamente rubicundez en un sector del cuerpo, que es el que está sufriendo el proceso inflamatorio. O bien pueden ser generalizadas, de causa, por ejemplo, vascular. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de la fiebre, o de causa hemática, como ocurre en las policitemias. ¿Cuáles son las implicancias para el odontólogo? Puede ser manifestación local de un proceso inflamatorio, como dijimos recién, o puede ser un elemento diagnóstico de un proceso de orden general, como por ejemplo es el caso de la presencia de fiebre. Vamos a ver otro signo. Nos vamos a referir ahora a lo que es la cianosis. La cianosis se define como la coloración azulada de piel y mucosas. Eso está producido por un aumento de la hemoglobina reducida en la sangre capilar por encima de 5 gramos por ciento. Eso es definición. ¿Por qué se puede producir? El valor total de la hemoglobina es de 15 gramos por cada 100 mililitros de sangre o centímetros cúbicos de sangre. La saturación de la sangre arterial prácticamente no llega al 100%, pero es de un 97%. Prácticamente toda la sangre arterial está oxigenada. Pasa a través de los pulmones, se produce la hematosis pulmonar, y eso hace que la sangre arterial a nivel capilar tenga una saturación que es de este valor, 97%. Cuando
pasa por los tejidos de la sangre y los tejidos toman el oxígeno para el metabolismo celular, va a producir una desnaturalización de la sangre o una reducción que lleva a que la sangre venosa tenga una saturación del 74%. Lo que nos interesa acá es la saturación a nivel de la sangre arterial, capilar, esta del 97%. Fisiopatológicamente hay dos tipos de cianosis, una central y una periférica. En la central, la llegada de hemoglobina ya llega con menor cantidad de oxígeno a los tejidos periféricos. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una patología a nivel respiratorio, no se produce una hematosis pulmonar satisfactoria, o bien hay una enfermedad cardíaca que hace que justamente esa extracción de oxígeno a nivel de los capilares en el pulmón no sea la adecuada. Y la periférica, en este caso, llega a los tejidos periféricos con buena cantidad de oxígeno, pero a nivel de la circulación en general, esto es a nivel de la microcirculación, por presencia de estasis, o sea, el tiempo que permanece en contacto la sangre con los tejidos es mayor al habitual, eso va a producir una extracción de oxígeno por parte de los tejidos mayor del habitual. Siguiendo esta distribución o esta clasificación de causas fisiopatológicas en central y periférica, tenemos que considerar cuáles son las enfermedades que pueden producir una cianosis fisiopatológicamente central y cuál una periférica. La central se produce, por ejemplo, en enfermedades cardíacas congénitas como los cortocircuitos de derecha e izquierda. Hay un shunt, hay una comunicación de sangre venosa, cavidades derechas, con sangre arterial, cavidades izquierdas. Esto habitualmente se ve, por ejemplo, en los chicos, en los niños, con patologías congénitas como una tetralogía o una trilogía de Fallot, donde hay una estenosis de la arteria pulmonar. Eso va a aumentar la presión en las cavidades derechas y hay un cortocircuito que va de derecha a izquierda. Entonces se va a mezclar la sangre venosa con la sangre arterial y esto va a producir una cianosis que es fisiopatológicamente central. Otras causas pueden ser las enfermedades pulmonares, tanto agudas como en el caso de una neumonía, sobre todo cuando tiene comprometido varios sectores del pulmón, eso es una bronconeumonía, o bien en enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto es una manifestación muy frecuente asociada, por ejemplo, al cigarrillo, al hábito de fumar, que provoca pulmones que están muy comprometidos en su función y les va a provocar la presencia de cianosis. Las cianosis fisiopatológicamente periféricas se pueden dar, por ejemplo, cuando hay una disminución del gasto cardíaco. Esto es cuando hay una imposibilidad del aparato cardiovascular para llevar cantidad de oxígeno a través de la sangre a los tejidos periféricos porque hay una caída del gasto cardíaco. El volumen minuto cardíaco cae como una consecuencia de un fallo de bomba y eso va a producir que llegue a los tejidos periféricos y por estasis extraigan mayor cantidad de oxígeno y eso provoca una cianosis fisiopatológicamente de tipo periférica. Otras causas son las obstrucciones venosas, por ejemplo, esto es una trombosis venosa de un miembro inferior, o bien en los casos, por ejemplo, de exposición al frío. La cianosis fisiopatológicamente, además, podemos considerarla en generalizada y en localizada. Generalizada se da, por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca global derecha e izquierda, y localizada cuando se dan por fenómenos vasculares como la enfermedad de Raynaud o el síndrome de Raynaud. Estos son fenómenos vasculares donde se produce vasoconstricción ante la exposición al frío y les va a producir una cianosis de
que es localizada, o sea, tiene localización habitualmente, lo más típico es, como en este caso, que la veamos a nivel de las manos. ¿Qué es lo que vamos a determinar en el examen físico y cómo tenemos que hacer el examen físico? Para todos los cambios de coloración de piel, de mucosas, lo ideal es utilizar iluminación natural. Tenemos que examinar tegumentos los más delgados y vascularizados, por ejemplo, los labios, alas de la nariz, pabellones auriculares, los lechos unguiales. Y tenemos que buscar la presencia de cianosis en mucosas que tienen una temperatura importante, como el caso de la lengua o de la conjuntiva palpebral. En el examen físico lo que podemos encontrar es presencia de cianosis con piel caliente. Eso es bastante característico de una cianosis de tipo fisiopatológicamente central, o pueden ser cianosis de localización periférica, en la cual la piel está fría. Recuerden que este mecanismo se produce por estasis, entonces le va a producir disminución de la temperatura de la piel, y si nosotros frotamos la piel de ese sector o la calentamos, va a desaparecer o mejorar. Eso es una cianosis fisiopatológicamente periférica. Cuando hallamos en el examen físico, por ejemplo, respiratorio, ruidos anormales, cosas del examen físico que son patológicas, vamos a asociar a que la causa pueda ser de origen respiratorio, pueda ser de origen pulmonar. O bien, cuando el examen físico es anormal a nivel cardíaco, entonces vamos a relacionar o podemos relacionar la presencia de esa cianosis con causas cardíacas. ¿Cuáles son las implicancias para el odontólogo de la presencia de cianosis? Habitualmente un paciente que viene al consultorio con cianosis, lo que tiene es un cuadro, por ejemplo, cardíaco, respiratorio, agudo o crónico, pero que siempre va a ser grave. Es un paciente de riesgo, es un marcador de riesgo de ese paciente. Puede requerir la patología que le provoca la cianosis, intervenciones terapéuticas especiales como profilaxis antibiótica, en el caso, por ejemplo, de una cariopatía congénita, como yo les dije hoy, que esto es para prevenir la endocarditis bacteriana. O el paciente puede estar en tratamiento con drogas, producto, por ejemplo, de la cariopatía que tiene. Nos alerta que es un paciente de riesgo porque puede estar utilizando, por ejemplo, anticoagulantes o algún otro tipo de droga que requiera algún control especial. Drogas que se están utilizando para tratar la patología cardíaca, ¿no es cierto?, que provoca la presencia de cianosis. O bien, este cuadro de cianosis puede hacer que nos dé un marcador de riesgo como para tener que diferir el tratamiento que nos habíamos propuesto hacer desde el punto de vista odontológico. Ahora vamos a hablar de otro signo, que es la ictericia. La ictericia se define como la coloración amarilla de piel y mucosas por un aumento de la bilirrubina en sangre por encima de los 2 miligramos por ciento. El valor normal de la bilirrubina es de 1 miligramo por ciento. Cuando llega a los 2 miligramos por ciento, o sea, duplica el valor normal, ese es el umbral para detectar los cambios de coloración en la piel y en las mucosas. Cuando hay un aumento de la bilirrubina por encima de 1 miligramo y no llega a los 2 miligramos, está entre 1 y 2 miligramos, hay hiperbilirrubinemia, pero no hay presencia de ictericia. Esto es para recordar y para tratar de entender cuáles son los mecanismos que producen los distintos cuadros de ictericia. Es conocer el metabolismo de la bilirrubina. Yo les voy a hacer una síntesis para que comprendan después cuáles son los hallazgos del examen físico. La bilirrubina proviene de la degradación de la hemoglobina. La hemoglobina se libera del glóbulo rojo cuando llega a su vida adulta, cuando llega a los 120 días, que en promedio es el término de vida de un glóbulo rojo. Este se destruye, libera la hemoglobina,
esa hemoglobina es captada por los macrófagos y estos macrófagos lo que van a hacer es una serie de cambios químicos a nivel del grupo M, que tiene grupos que se llaman pirrólicos, que por cambios químicos de estos grupos pirrólicos llevan a la formación de la hemoglobina, perdón, de la bilirrubina. De allí, por un transportador que es una proteína, van por la sangre al hígado y en el hígado se van a conjugar con el ácido glucurónico y allí se excretan desde el hígado, van al vesículo biliar, abandonan el hígado y se almacenan en la vesícula biliar. Cuando hay estímulos, que estos se producen habitualmente en los periodos postprandiales, después de la ingesta, esos estímulos que provienen del duodeno, del estómago, van a hacer que se contraiga la vesícula y va a llevar bilis hacia el tubo digestivo. Van por el conducto hepatocolédoco al duodeno y en la luz del intestino, cuando la bilirrubina es metabolizada por las bacterias que están en la luz del intestino, se va a transformar en estercobilinógeno. Este estercobilinógeno es el que da el color marrón de las heces, de la materia fecal. Hay una parte de esta bilirrubina que se reabsorbe a nivel del tubo digestivo, entra en el circuito enterohepático, vuelve al hígado y hay una parte que se va a excretar por la orina como urobilinógeno. Todo esto es importante para entender después cuáles son los distintos tipos de ictericia que podemos encontrar. La clasificación de la bilirrubina, hay dos tipos de bilirrubina, una que se llama libre y la otra que se denomina conjugada o directa. La libre es la bilirrubina no conjugada o indirecta. Esta es la que se produce cuando se destruye el glóbulo rojo y va haciendo todos los cambios, la hemoglobina para transformarse en bilirrubina, y es una bilirrubina que es liposoluble, por lo tanto no atraviesa las membranas biológicas y por lo tanto, por ejemplo, no va a aparecer en la orina. La conjugada o directa, esta tiene la propiedad sí de atravesar las membranas biológicas y esta sí va a aparecer, por ejemplo, a nivel de la orina. Esto de directa o indirecta se refiere a que para determinar la presencia de uno y otro tipo de bilirrubina se realiza una reacción que se denomina reacción de Vandenberg, que se utiliza un reactivo que es el reactivo de Ehrlich, que en presencia de este reactivo, cuando es la conjugada o directa, vira el color rojo en forma justamente directa. En cambio, la no conjugada o indirecta, tenemos que poner en contacto con alcohol, agregar alcohol, para que se produzca este tipo de cambio. Entonces, estos tipos de bilirrubina son los que vamos a encontrar en los distintos tipos de cuadros que provocan ictericia. Entonces, la clasificación clínica de las ictericias tenemos las hemolíticas o prehepáticas, las hepáticas o hepatocelulares y las obstructivas o poshepáticas. La ictericia hemolítica se produce cuando hay una excesiva destrucción de los glóbulos rojos. Si hay, por ejemplo, una administración de sangre incompatible, eso va a generar anticuerpos que destruyen los glóbulos rojos. Y así ocurre una cantidad de enfermedades que por una reacción antígeno-anticuerpo provocan destrucción de los glóbulos rojos y eso va a producir un aumento de la bilirrubina indirecta. Como se destruye el glóbulo rojo, les va a provocar anemia. Eso se va a traducir en la presencia de palidez. Estos pacientes habitualmente son más pálidos que ictéricos, justamente por la anemia, que es lo que les condiciona la aparición de este tipo de ictericia.
Como es bilirrubina indirecta, dijimos, no atraviesa las membranas celulares, por lo tanto no va a aparecer en la orina y sí va a estar aumentado a nivel del tubo digestivo, entonces va a haber más estercobilinógeno y eso le va a provocar lo que se denomina como hipercolia. La ictericia de causa hepática o hepatocelulares es cuando hay alguna alteración a nivel de la captación de la bilirrubina que viene del producto de la desnaturalización de los cambios bioquímicos del macrófago al hepatocito. El hepatocito lo tiene que captar, eso es un proceso de transporte activo, tiene que conjugarse, se conjuga con el ácido glucurónico y después se tiene que excretar. La excreción también es en contra de un gradiente de concentración, o sea que también necesita de energía. Entonces, un paciente que tiene una hepatopatía, un paciente que tiene una hepatitis, que tiene una hepatopatía crónica por el alcohol, es un paciente cirrótico, por ejemplo, va a tener alterada alguna de estas vías. Puede estar alterada la captación, la conjugación o la excreción. Entonces lo que va a aumentar es la bilirrubina a predominio de la directa. La indirecta aumenta, pero mucho menos. Aumenta porque no se puede conjugar producto de la afectación hepática que tiene el paciente. Como hay un proceso inflamatorio a nivel hepático o de destrucción de parénquima hepático, van a aparecer estas que se llaman transaminasas, que se llama glutámico oxalacética y glutámico pirúvica. La glutámico pirúvica aumenta cuando hay un proceso inflamatorio, es la que más aumenta, por ejemplo, en la hepatitis, y la glutámico oxalacética aumenta cuando hay un proceso de destrucción hepática, ocurre, por ejemplo, en los pacientes que tienen cirrosis hepática. Como está alterado el metabolismo hepático, va a estar disminuida la cantidad de colesterol porque disminuye la síntesis del colesterol, disminuye la producción de albúmina y de factores dependientes de la vitamina K como la protrombina. Como es a predominio de un aumento de la bilirrubina directa que pasa las membranas biológicas, el paciente va a tener como manifestación de este cuadro la presencia de coluria. ¿Qué es la coluria? Es el color amarronado que tiene la orina justamente por la presencia de bilirrubina. Es el color Coca-Cola que en aquellos que tuvieron alguna vez un cuadro de hepatitis habrán visto que cambia hacia ese color la orina. Y tienen habitualmente presencia de hipocolia o acolia. ¿Qué quiere decir eso? Como hay menos cantidad de estercobilinógeno en las heces, eso cambia el color de la materia fecal hacia un color de un tono marrón más clarito o directamente amarillento. Las ictericias podhepáticas se producen cuando hay una obstrucción a nivel de la vía biliar, a nivel del conducto hepatocolédoco, en este caso, a nivel del colédoco, hay presencia de cálculos, por ejemplo, o puede haber un tumor en la cabeza del páncreas que comprime el colédoco y eso va a producir una ictericia que se denomina poshepática. Fisiopatológicamente es poshepática. Entonces se obstruye la vía biliar por cálculos, por un tumor. Cuando es por cálculo, lo típico del cuadro clínico es que hagan un cólico biliar, hacen un dolor cólico, ¿no es cierto?, que es una respuesta de la pared del conducto colédoco que tiene musculatura lisa hacia la obstrucción que tiene, que es el cálculo. Eso genera un dolor de tipo intermitente, va aumentando y disminuyendo de intensidad. Eso es un dolor de tipo cólico. Lo que va a aumentar a nivel del examen bioquímico es la bilirrubina directa, porque ya está conjugada, esta es bilirrubina directa. Y van a aumentar también otro tipo de sustancias que habitualmente se eliminan con la bilis, como por ejemplo la fosfatasa alcalina y el colesterol. Y en este caso de las obstrucciones de la vía biliar, se va a producir coluria, como en el caso de la hepática, el color de la orina es de color marrón, y hay directamente, como no hay estercobilinógeno, hay acolia. Esto es
un esquema como para orientarse, para saber cuando se produce una ictericia, cuál es el tipo de causa que la está determinando. A través del interrogatorio, por ejemplo, cuando es una prehepática, lo típico es que el paciente presente una crisis de tipo hemolítica. Cuando es de causa hepática, si la causa es una hepatitis, va a tener un síndrome pseudogripal. Y si es una poshepática, lo que va a tener es un dolor de tipo cólico. El color de la piel en la prehepática dijimos que es más pálido que ictérico. En la de causa hepática habitualmente es de color más hacia el rojo. Como son procesos infecciosos como el de la hepatitis, son ictericias que se llaman rubínicas. Y las ictericias poshepáticas habitualmente tienen un color de color verde porque tiene una cantidad muy alta de bilirrubina directa y eso hace que el color más que amarillo sea de la piel y de las mucosas, sea de tipo verdoso. El color de la orina en la ictericia prehepática es normal, tiene coluria en la de causa hepática y tiene coluria, como dijimos hoy, en las de causa poshepática. La materia fecal habitualmente es hipercólica en la prehepática, es hipocólica o acólica en la de causa hepática y hay acolia en la de causa poshepática. La bilirrubina total está aumentada en los tres tipos de ictericia, a predominio, por ejemplo, de la directa cuando es de causa hepática o poshepática y es normal en la prehepática, y está aumentada la indirecta en la de causa prehepática, está normal o ligeramente aumentada en la de causa hepática y es normal en la poshepática. Las transaminasas van a estar normales en la prehepática, van a estar altas en la de causa hepática y habitualmente están normales en las poshepáticas. Cuando es una obstrucción crónica, como ocurre por ejemplo en un paciente que tiene un cáncer de cabeza de páncreas, estas transaminasas también van a estar aumentadas en la de causa poshepática. La fosfatasa alcalina, la fosfatasa alcalina va a estar normal en la prehepática y va a estar normal en la de causa hepática y solamente va a estar elevada porque no se puede excretar. Dijimos que va con la bilis, se elimina con la bilis en la de causa poshepática. El colesterol va a estar normal en la de causa prehepática, bajo en la de causa hepática porque hay un déficit en la síntesis del colesterol y va a estar elevada porque no se puede eliminar en la de causas poshepáticas. El color de la materia fecal, dijimos, tiene hipercolia, la prehepática, hipocolia o acolia en la de causa hepática y tiene acolia en la poshepática. Y el hematocrito solamente va a estar bajo en la de causa prehepática. En la de causa hepática y poshepática van a estar normales. ¿Cuáles son las implicancias para el odontólogo la presencia de este tipo de ictericia? El paciente puede ser portador de una enfermedad infectocontagiosa como la hepatitis. Es un signo de alarma justamente de la presencia de algún tipo de hepatopatía. El paciente, producto de la hepatopatía, puede tener dificultad para metabolizar ciertos medicamentos, puede requerir que tengamos que evitar el uso de fármacos hepatotóxicos porque ya justamente está afectado el hígado, o puede tener trastorno dependiente de la formación de la protrombina, que son los dependientes de la vitamina K, justamente porque está disminuida la síntesis de este tipo de sustancia que interviene en la coagulación. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es síntomas. Síntoma proviene de la palabra griega sin, con o junto, tomaine veneno, y es una manifestación subjetiva de enfermedad. Eso quiere decir que solamente el paciente, que es el que percibe, siente aquello que le está afectando, es el que es capaz de relatarnos justamente qué es lo que siente. Ejemplo de esto tenemos el dolor, las náuseas, por ejemplo.
Como es una manifestación subjetiva de enfermedad y solo puede ser percibida exclusivamente por el paciente, solamente a través del interrogatorio, haciendo las preguntas pertinentes, vamos a descubrir justamente cuál es la manifestación clínica sintomática que nos está refiriendo el paciente. Tenemos distintos tipos de síntomas, dolores de diversos tipos, cefalea, dolor de cabeza, dolores musculares, mialgias, dolores articulares, artralgias, palpitaciones, mareos, vértigo, disnea, disfagia, náuseas. Vamos a empezar primero con el dolor. El dolor sin duda es uno de los síntomas más frecuentes como causa de la consulta médica odontológica. Se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial de los tejidos. Yo no les voy a hablar de mecanismo de producción, de cuáles son todos los condicionantes de justamente que aparezcan los cuadros de dolor. Me voy a referir exclusivamente a la semiología del dolor. Cuando un paciente consulta por dolor, ¿cuál es el interrogatorio adecuado para valorar el dolor? ¿Qué tenemos que preguntar? En primer lugar, la localización, que habitualmente el paciente cuando ingresa a la consulta nos dice, me duele acá. La localización es el sitio anatómico donde el paciente percibe el dolor. El carácter del dolor es la cualidad del dolor, es el cómo le duele. El dolor puede ser punzante como un pinchazo, puede ser gravativo como una opresión, puede ser lancinante, es como que una lanza atraviesa el cuerpo, puede ser terebrante, puede ser como un taladro justamente que hace que vaya afectando los tejidos del cuerpo, puede ser urente, quemante, puede ser con características de dolor cólico. Tenemos que analizar además la intensidad. Analizar la intensidad de un síntoma, de algo subjetivo, no es muy sencillo, porque no hay algo objetivo como para decir, bueno, esto mide tanto o es de tal magnitud. Entonces nos valemos de una escala, por ejemplo, de dolor. De acuerdo a las experiencias de dolor que ha tenido el paciente, le damos en esa escala del 0 al 10 que él nos diga cuánto le duele. Esa es una forma de más o menos tener un número, una puntuación para decir cuánto es la intensidad del dolor. La irradiación se refiere a que si un dolor se produce en una localización determinada, a través de una vía nerviosa puede irradiarse, puede correrse hacia otras partes del cuerpo. La iniciación habitualmente puede ser brusca o puede ser gradual. La duración y la evolución, el dolor puede ser continuo, o sea, permanentemente está con dolor, o puede ser episódico. Hay momentos que está con dolor, hay momentos que está sin dolor. El horario y la periodicidad tiene relación, por ejemplo, con factores como el periodo postprandial, un dolor que aparece después de las comidas, es bastante típico de una patología digestiva, un paciente que tiene cálculos en la vesícula, come y después de comer aparece el dolor. O puede ser, por ejemplo, en cuanto al horario de aparición nocturna. Eso es bastante característico de los dolores de origen neuropático, cuando hay una neuropatía. Los concomitantes físicos, psíquicos y sensoriales, el dolor en el paciente le pueden producir desde indiferencia, irritabilidad, angustia, puede aparecer palidez, miriasis, hipertensión, transpiración fría, escotoma, que son zonas, manchas, pérdida de la visión por zonas. Todo esto va a depender de la causa del dolor. En general, los dolores crónicos provocan angustia, provocan irritabilidad, y los dolores agudos tienen habitualmente manifestaciones como palidez, miriasis, hipertensión, transpiración fría. Eso va a depender entonces de los concomitantes físicos, psíquicos y sensoriales de cuál es el tipo de dolor. Las condiciones provocadoras o agravantes o atenuadoras del dolor pueden ser cambios de postura que disminuyen el dolor, la intensidad del dolor, por ejemplo, o lo hacen desaparecer. Dolores que no tienen
posición antálgica, o sea, no les calma en ninguna posición. Por ejemplo, eso es bastante característico de un dolor que es el dolor del cólico renoureteral. Vamos a ver ahora lo que son las palpitaciones. Palpitaciones es la percepción de la actividad cardíaca. Es un síntoma muy común. Fisiológicamente, habitualmente, la actividad cardíaca no es percibible, no se percibe, pero durante ejercicios violentos, sobre todo cuando uno no está habituado a la actividad física, los puede percibir. Puede percibir la actividad cardíaca, o sea, tiene palpitaciones. Pueden ocurrir por disminución del umbral de percepción a la actividad cardíaca, eso es bastante común en las personas que son ansiosas, que tienen componente nervioso, o pueden aparecer como consecuencias de alteraciones del ritmo cardíaco, presencia de extrasístoles, que son latidos cardíacos anticipados a los normales, arritmias como taquiarritmias, arritmias muy rápidas, arritmias irregulares como es una fibrilación auricular, o bradiarritmia, que son arritmias de baja frecuencia cardíaca. Entonces tenemos causas que pueden ser fisiológicas, el ejercicio físico, por ejemplo, o patológicas. Y dentro de las patológicas vamos a consignar causas cardiovasculares, como la presencia de extrasístoles, taquicardias paroxísticas, o sea, bruscamente cambia el ritmo cardíaco de sinusal a una arritmia habitualmente rápida que comienza bruscamente y habitualmente termina bruscamente. Presencia de aleteo y fibrilación auricular, que son arritmias irregulares habitualmente, o de arritmias graves, como puede ser palpitaciones por una taquicardia ventricular. Y causas extracardíacas tenemos el hipertiroidismo, la anemia, la fiebre, la utilización de algunos fármacos como los simpáticos miméticos y las anfetaminas, o pacientes que no tienen patología y que por el trastorno neurótico que tienen perciben la actividad cardíaca pese a no haber una condición de este tipo determinada. ¿Qué es lo que vamos a realizar como búsqueda a través del interrogatorio? Primero es cómo las perciben, si son aisladas o si son en salvas, agrupadas. O el paciente puede tener una sensación aislada como de vuelco, como que el corazón paró y arranca de nuevo. O pueden ser salvas, o sea, una secuencia rápida de percepción del ritmo cardíaco. ¿Dónde la sienten? Habitualmente la pueden sentir en la región precordial, las pueden sentir en el cuello, en el abdomen, en cualquier parte del cuerpo donde hay un vaso sanguíneo, el paciente las puede percibir. Si aparecen en reposo o en actividad, porque la causa que condiciona la aparición de ese tipo de causa de palpitaciones va a ser distinta, en qué momento del día y cómo finalizan, si espontáneamente o ante alguna maniobra. Hay palpitaciones que son de origen arrítmico, que un paciente hace un reflejo vagal y corta la arritmia, por ejemplo. Todos esos elementos son importantes justamente para hacer el diagnóstico probable del origen de las palpitaciones que tiene nuestro paciente. Vamos a ver ahora qué es la angina de pecho. La angina de pecho es un síntoma que se genera por la isquemia miocárdica y se manifiesta por un dolor de pecho conocido como angor o angina de pecho. ¿Cuándo se produce la isquemia miocárdica? Habitualmente cuando hay un desbalance entre la oferta, que está determinada por la presencia de una arteria sana o enferma, cuando disminuye el aporte sanguíneo al miocardio, se va a producir isquemia. O bien cuando hay un aumento de la demanda del oxígeno. Eso es, por ejemplo, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, cuando aumenta la presión arterial. Eso se llama doble producto y es un condicionante mayor del consumo miocárdico de oxígeno. Lo importante acá es que cuando hay una disminución de la oferta, habitualmente asociada a una arteriopatía, o cuando aumenta el consumo de oxígeno, habitualmente relacionado, por ejemplo, con la actividad cardíaca, con la actividad física, eso puede producir isquemia miocárdica. Entonces, ¿cómo es el dolor de la angina de pecho?
La localización, el dónde le duele, habitualmente el paciente lo refiere a la región retroesternal. Lo siente en el medio del pecho, por detrás del esternón. Pero la localización puede ir desde el cuello hasta la región epigástrica, que es la parte media alta del abdomen, desde el cuello hacia esa zona, cualquier dolor que aparezca, con las características que vamos a ver a continuación, y sobre todo si tiene relación con un esfuerzo físico, hay que pensar que eso es un dolor anginoso. La cualidad del dolor, el cómo le duele, habitualmente es un dolor de carácter opresivo, como engarra o plancha que aprieta el pecho. La duración suele ser de minutos, son 5 a 10 minutos. Aproximadamente ese es el término medio de tiempo de dolor en un paciente que experimenta una angina de pecho. Y la intensidad del dolor es el cuánto le duele. Con esa escala que dijimos hace un momento, de 0 a 10, le preguntamos cuánto le duele. En la angina de pecho, el dolor suele ser moderado, de 6 a 8 aproximadamente. Cuando es un infarto, que ya es otro evento coronario, en esa escala de dolor habitualmente el paciente lo refiere como un dolor más intenso, de 9 o 10. La irradiación habitualmente, lo típico es que el dolor se irradie desde la región retroesternal hacia el miembro superior izquierdo, puede ser el derecho, puede irradiarse al cuello, puede irradiarse al abdomen o al dorso. Los desencadenantes del dolor de la angina de pecho habitualmente es la actividad física, las emociones, el periodo post-ingesta, el periodo postprandial y el frío. Y los atenuantes habitualmente son calma con el reposo o con la utilización de una droga vasodilatadora, como puede ser la utilización de un nitrito. Presenta habitualmente cambios en sus características en los últimos 30 días. Y después tenemos la angina de pecho inestable, que es la angina de reciente comienzo. Cuando un paciente comienza con dolor anginoso, uno no sabe en qué va a terminar. Si va a terminar en un infarto, si va a ser una muerte súbita cardíaca. Por eso la angina de pecho de reciente comienzo se considera una angina inestable. La angina progresiva, o sea, cuando el paciente cada vez es capaz de hacer menos esfuerzo y le aparece el dolor, eso es una angina de tipo progresiva. La otra angina inestable es la angina de reposo. El paciente en reposo experimenta ese dolor anginoso. Y el otro es el de la angina postinfarto. Un paciente que hizo un infarto, necrosó todo lo que tenía que necrosar de acuerdo al área que estaba irrigando la arteria coronaria que se obstruyó, y después de eso no debería tener más dolor. Cuando aparece dolor post-infarto, quiere decir que hay otra arteria que está produciendo isquemia. Entonces, eso también se considera una angina de pecho inestable. Y el dolor del infarto agudo, que habitualmente es el dolor producido por la necrosis miocárdica, es consecuencia de una complicación trombótica a nivel de una arteria coronaria, que habitualmente está afectada por un proceso aterosclerótico, hace una lesión de una placa, obstruye el vaso, el trombo que se genera por esa lesión de la placa, y eso va a producir que no haya flujo sanguíneo a nivel de ese sector del miocardio. Eso provoca necrosis. El dolor es bastante parecido al de la angina de pecho, pero ¿en qué se diferencia? En que dura más tiempo, suele ser de mayor intensidad, puede aparecer sin relación con el esfuerzo físico, puede aparecer en reposo, y para que calme hay que utilizar habitualmente analgésicos potentes, como puede ser la utilización de morfina. Vamos a ver ahora lo que es la disnea. Disnea es la sensación consciente y desagradable de la necesidad de respirar. Habitualmente el paciente, cuando nos refiere eso, que le falta el aire, nos puede contar que se ahoga, que no le entra el aire, tiene una sensación como de agobio, que está cansada, tiene una opresión en el pecho, tiene cansancio en el pecho. Esas son las formas que el paciente habitualmente nos puede expresar esto que es la disnea. O sea, el paciente nos cuenta lo que siente, y lo que siente justamente nosotros tenemos que interpretarlo y decir, no,
esto que está contando el paciente, esto es. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la producción de disnea? Las anormalidades en los gases respiratorios, por ejemplo, en el caso de insuficiencia respiratoria, cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio o la presión de anhídrido carbónico está por encima de 50 milímetros de mercurio, esto puede generar disnea. Otra causa es la disminución de la elasticidad pulmonar. Esto se ve frecuentemente en los pacientes que tienen patología respiratoria crónica. Cuando hay un aumento de la resistencia en las vías aéreas, esto es bastante característico de los pacientes, por ejemplo, asmáticos. Cuando hay un aumento del esfuerzo muscular, esto se ve frecuentemente en los pacientes que tienen patologías respiratorias crónicas y en los pacientes que tienen un psiquismo particular que hacen que experimenten disnea sin lesiones orgánicas que las puedan determinar. Entonces tenemos, dentro de las causas respiratorias tenemos obstrucciones por tumores, cuerpos extraños, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que incluye básicamente la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y el asma bronquial. Patologías cardiovasculares que puedan provocar disnea, la insuficiencia cardíaca izquierda, un tromboembolismo de pulmón. Todos estos temas, el tromboembolismo de pulmón, hay un capítulo que vamos a ver más adelante, les vamos a explicar en qué consiste este tipo de cuadro. Después tenemos pacientes que tienen anemia, al disminuir el transportador de oxígeno, el paciente, una de las manifestaciones que tiene es la presencia de disnea. Cuadros de acidosis metabólica, como por ejemplo el de la insuficiencia renal crónica o la cetoacidosis diabética, el paciente puede experimentar disnea, o en los pacientes que son, como dije hoy, pacientes neuróticos que tienen un umbral bajo de percepción de los estímulos y que experimentan disnea sin lesiones orgánicas. De acuerdo a las características evolutivas, la disnea puede ser aguda, por ejemplo, cuando se produce un cuadro de atragantamiento, el paciente experimenta un cuadro brusco de disnea, o pueden ser crónicas como las que se ven en los pacientes bronquíticos crónicos, los pacientes que tienen enfisema pulmonar. De acuerdo a la fase del ciclo respiratorio comprometido, pueden ser inspiratorias, esto es típico cuando hay una obstrucción de la vía aérea, como por ejemplo en el caso de un atragantamiento, o puede ser expiratoria, eso es característico de los pacientes que tienen broncoconstricción, que tienen broncoespasmo, como los pacientes asmáticos. La disnea, de acuerdo al momento en que aparece, si está relacionada con los esfuerzos, por ejemplo, puede ser de esfuerzo. Cuando es de esfuerzo y progresiva, eso es típico de la disnea de origen cardíaco relacionada con la insuficiencia cardíaca. Puede ser de reposo, como en el caso de los trastornos asfícticos agudos, como por ejemplo un cuadro de edema de glotio o una obstrucción por un cuerpo extraño, o pueden ser paroxísticas, como ocurre en los pacientes asmáticos. Hay momentos que tienen disnea y hay momentos que están libres de disnea porque no tienen broncoespasmo. De acuerdo a la regularidad del ritmo respiratorio, pueden ser no periódicas. Hay respiraciones anormales como esta que se llama de Kussmaul, que es no periódica. ¿Por qué es no periódica? Porque tiene una fase de inspiración y expiración como tiene la respiración normal. Pero en este caso tiene la característica alterada de la frecuencia respiratoria y la amplitud de la respiración. Pero los periodos de la respiración normal de inspiración y expiración están conservados. Y las periódicas, como esta respiración que se llama de Cheyne-Stokes, en la cual uno va viendo cambios en la amplitud de la respiración y cambios en la frecuencia, hasta que llega un momento que va bajando la amplitud hasta que hace una apnea. Después vuelve a aparecer la respiración, va aumentando de amplitud hasta que vuelve a bajar y entra en apnea. Por eso se llaman periódicas. Hay periodos en los cuales va cambiando la amplitud, la frecuencia, y hay periodos en los cuales el paciente deja de respirar. Esto es bastante relacionado con pacientes que tienen patología cardiovascular y cerebrovascular.
Hay una escala de la disnea que si ustedes la miran así como yo se la presento acá puede ser un poco compleja aparentemente, pero esto simplemente se analiza así. Grado 0, no hay disnea. El paciente hace cualquier tipo de actividad, salvo que sea muy intensa, y no experimenta disnea. La disnea grado 1 habitualmente se relaciona con grandes esfuerzos. La disnea de grado 2 se relaciona con esfuerzos medianos y la disnea de grado 3 se relaciona con pequeños esfuerzos. El paciente se lava la cara, se asea por la mañana y ya experimenta, por ejemplo, disnea. Y la de grado 4 es disnea de reposo. ¿Cuáles son las implicancias para el odontólogo la presencia de disnea? Independientemente si el origen de la disnea es respiratoria, hemática o cardiovascular, ¿cuál es la causa que la determina? Siempre es un paciente de riesgo porque indica que tiene una patología de base que es grave. En el caso de que la disnea aparezca durante la consulta odontológica, que puede ser por un cuadro de anafilaxia, que puede ser por un cuadro, por ejemplo, de descompensación de una patología preexistente que en la consulta empieza con síntomas como por ejemplo la disnea, siempre va a ser motivo de una consulta médica de urgencia. Tienen que hacer consulta urgente, llamar a un servicio de emergencia y ese paciente tiene que ser evaluado médicamente. Otro síntoma es la disfagia. Disfagia se define como la dificultad para deglutir. Hay dos tipos fundamentales de disfagia. La orofaringia, en la cual el problema habitualmente está a nivel de la orofaringe. Desde allí hasta el esfínter esofágico superior es donde tiene algún tipo de patología. Esto es un divertículo de Zenker que habitualmente es como una bolsa que cuando el paciente come se llena justamente de comida y hace compresión sobre la orofaringe y eso obstruye el paso del bolo alimenticio. La disfagia orofaringe habitualmente se caracteriza por la detención del alimento sólido o líquido a nivel cervical. O sea, inmediatamente después que el paciente hace la deglución, ya empieza a experimentar la sensación esta de dificultad para que pase el bolo alimenticio. Habitualmente hace repetidos intentos de deglución, pueden tener regurgitación nasal y oral del alimento, incluso hacen muchas veces tos y crisis asfícticas porque se broncoaspiran. Esa regurgitación le provoca habitualmente broncoaspiración, lo que da este tipo de manifestación. Tos, crisis asfíctica. La disfagia esofágica, que es otro tipo de disfagia. Dijimos recién cuál es la característica de la disfagia orofaringia. Esta es esofágica. La esofágica se produce por algún tipo de patología entre lo que es el esfínter esofágico superior y el inferior. Pueden ser orgánicas, como el caso de los pacientes que tienen un tumor a nivel del esófago, en la cual la característica de esa disfagia es que es progresiva. Comienza por los sólidos, después por los semisólidos y termina con los líquidos. Y no tiene intervalos libres. Siempre progresa y no tiene periodos en los cuales deja de tener disfagia. Y la funcional, dentro de la esofágica, que es de localización cambiante, a veces la refieren a una parte del tórax más arriba, más abajo, es caprichosa, a veces es para los sólidos, a veces es para los líquidos, y tiene intervalos libres, o sea, hay periodos en los cuales el paciente no experimenta disfagia. Eso es característica de los pacientes neuróticos que tienen una disfagia de este tipo, funcional. Dentro de la disfagia esofágica orgánica tenemos motoras y mecánicas. Las motoras pueden ser, por ejemplo, producidas por un megaesófago que puede ser congénito como la acalasia o el megaesófago congénito, o pueden ser adquiridos, por ejemplo, como el megaesófago de tipo chagásico. O puede afectar la pared del esófago, una enfermedad infiltrativa que es de tipo relacionado con la inmunidad, que es la esclerodermia,
que son procesos inflamatorios autoinmunes que afectan la pared desde el punto de vista anatómico, le aumentan la rigidez a la pared, estrechan la luz y eso les va a provocar disfagia, va a tener imposibilidad para el paso del bolo alimenticio. Y tenemos causas mecánicas como los tumores, el cáncer de esófago, que este es el que provoca esa disfagia que les acabo de mencionar, que es progresiva, empieza para los sólidos, a medida que se estrecha la luz, va siendo para los semisólidos y termina con los líquidos, hasta que termina en afagia. Después tenemos otras causas como la esofagitis péptica, que esto se produce por reflujo gastroesofágico, como el pH del estómago es ácido y el del esófago es alcalino, la entrada de ácido clorhídrico al esófago provoca una lesión de la mucosa, empieza por la mucosa, que va produciendo una reacción inflamatoria que estrecha la luz y eso les va a provocar justamente la aparición de disfagia. Y después cuando se produce por ingesta de cáusticos, que esto habitualmente se ve en pacientes o en personas con intentos de suicidio. La disfagia esofágica entonces puede ser funcional o puede ser orgánica. La funcional, las características que tiene es el globo histérico, que habitualmente no tiene una verdadera obstrucción, es caprichosa y de localización cambiante. En cambio, la orgánica hay una verdadera obstrucción, es progresiva, es fija, el paciente la refiere a un sector determinado del pecho y no tiene intervalos libres. Vamos a ver ahora otro tema de los que tenemos que tratar en esta clase, que son los síndromes. Síndrome se define como un conjunto de signos y síntomas que evolucionan más o menos simultáneamente, que dependen por lo general de una misma fisiopatología y obedecen a diversos tipos de causas, de diferentes tipos de etiología. Síndromes hay una cantidad, yo les traje algunos de los síndromes que son los más comunes de ver en la clínica médica y algunos como en la clínica odontológica, como el de la disfunción temporomaxilar. De cualquier manera, la idea de presentar algunos de ellos es para que vean ustedes cómo se analiza un paciente que tiene un cuadro sindrómico. Yo les voy a tomar como ejemplo el síndrome febril. Repito, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tiene una fisiopatología en común. Eso quiere decir que hay un mecanismo fisiopatológico alterado y esto se produce porque hay distintas causas, distintas patologías, distintas etiologías que la pueden generar. En el caso del síndrome febril es eso, un conjunto de signos y síntomas donde el signo fundamental, pero no el único, es la hipertensión. Y obedece a distintos tipos de causas. ¿Qué tenemos que entender o qué tenemos que conocer para hablar de un síndrome como este, el síndrome febril? En el caso del síndrome febril, tenemos que saber cómo se genera el calor, cómo se pierde el calor, cómo se regula la temperatura corporal. Esto es lo que se denomina termorregulación. La producción de calor depende de el metabolismo basal celular, el metabolismo basal de las células habitualmente en condiciones de reposo, la actividad muscular, la radiación solar, la ingesta de alimentos. Esos serían todos los condicionantes de la producción de calor. La pérdida de calor, la termolisis, la pérdida de calor se hace a través de diferentes tipos de vías. Una es la evaporación, que es la sudoración, o de una pérdida menos ostensible, como es lo que se llama perspiración, o sea, pérdida de calor a través de pérdida de agua, pero mucho de menor magnitud de lo que es la sudoración. Tenemos la conducción, que es la pérdida de calor por conducción a través de objetos del ambiente. Esto se utiliza como una forma de tratar justamente los cuadros febriles. Si ustedes le colocan a una persona un paño frío, por conducción la temperatura va a bajar. Otro es la convección, que es la pérdida de calor asociado al movimiento del aire. Esto es lo que hace justamente, por ejemplo, un ventilador. Saca, digamos, el aire
de la superficie corporal lo va renovando y eso hace que la temperatura vaya disminuyendo. Y el otro es la radiación, que es la pérdida de calor a través de la generación de ondas electromagnéticas. En las épocas de frío, cuando hay, por ejemplo, baja presión atmosférica, uno ve que se hace como una bruma alrededor del cuerpo. Bueno, esa pérdida de calor se genera a través de esas ondas, ¿no es cierto?, que es por este mecanismo de radiación. ¿Y cuál es el papel que cumple el hipotálamo? Entre lo que genera calor y lo que se pierde, el hipotálamo es el que regula justamente la temperatura corporal. El hipotálamo posterior está activado por el frío y es la zona que genera hipertermia, es la zona termogénica. El hipotálamo anterior está activado por el calor y es la zona que hace perder calor, es la zona termolítica. El hipotálamo, esa es la zona termolítica. Esto es un esquema para entender cuando hay variaciones de la temperatura, ¿qué hace el hipotálamo? Cuando la temperatura del exterior aumenta, lo que es captado por los receptores de la piel, o la temperatura interna del organismo aumenta, ya sea por función del corazón, del hígado, de los músculos, todo eso es captado como variaciones de la temperatura por el hipotálamo. ¿Cuál es la respuesta del hipotálamo? Cambios en la conducta, que eso tiene que ver con funciones cerebrales superiores. Uno se pondrá más ropa, se sacará ropa de acuerdo al cambio de temperatura en el ambiente que se produjo, o bien la respuesta va a estar mediada por el sistema nervioso autónomo y va a ser a través de mecanismos de pérdida de calor cuando lo requieren, a través de la vía respiratoria, aumentando la frecuencia respiratoria, por vasodilatación cutánea o a través de la sudoración. Lo opuesto, cuando necesita ahorrar calor el organismo, va a responder con vasoconstricción. ¿Cuál es la patogenia? ¿Qué es lo que genera el síndrome febril? Básicamente tenemos la liberación del pirógeno endógeno, las alteraciones del sistema periférico de termorregulación y las alteraciones del sistema central de termorregulación. Vamos a explicar qué es cada uno de ellos. El pirógeno endógeno actúa de la siguiente manera. Hay un pirógeno exógeno que puede ser una endotoxina, un virus, una bacteria, una reacción antígeno-anticuerpo que ingresa al organismo. Esto activa células que habitualmente son las células fagocíticas, que son los macrófagos, las células de von Kupfer a nivel del hígado, y estas células lo que van a producir es la liberación de un pirógeno endógeno, que es una citoquina, que puede ser el factor de necrosis tumoral o las interleuquinas 1 y 6. Este pirógeno endógeno va a actuar sobre el centro termorregulador mediado por esta prostaglandina, que es la prostaglandina E2. Y esta prostaglandina lo que va a hacer es subir el nivel de la temperatura del organismo, produciendo la fiebre. Esto de la prostaglandina es importante conocerlo porque es justamente quien es inhibida, por ejemplo, con un antitérmico como puede ser el ácido acetilsalicílico, y ese es el mecanismo por el cual en estos pacientes, al inhibir la prostaglandina E2, la utilización de estos fármacos disminuye la temperatura corporal. Tenemos además causas relacionadas con la alteración del sistema periférico de termorregulación. Tenemos el golpe de calor. Esto es bastante frecuente, común de ver en los chicos y en las personas ancianas que tienen imposibilidad de pérdida de calor. Son los que más se afectan justamente cuando la temperatura ambiente es muy alta. Tenemos patología como el feocromocitoma, que es un tumor suprarrenal que produce norepinefrina. Como es un vasoconstrictor, genera justamente dificultad en la pérdida de calor. Y el hipertiroidismo, que habitualmente lo que hace es la hormona tiroidea sensibiliza a la acción de las catecolaminas y eso va a producir que aumente la temperatura corporal. Y tenemos alteraciones del sistema central. Cuando se ve afectado el hipotálamo, habitualmente producto de un traumatismo de cráneo,
cuando se produce una hemorragia cerebral o producto de un tumor cerebral, se va a producir justamente cambios en la temperatura por cambio en la regulación central de la temperatura corporal. ¿Cuál es el cuadro clínico que produce el síndrome febril? Dentro de los signos tenemos, dijimos, la hipertermia, es el más importante, que es el aumento de la temperatura corporal. Asociado a la hipertermia tenemos taquicardia. Por cada grado de aumento de temperatura que hay en el organismo, aumenta 10 latidos por minuto la frecuencia cardíaca. Ese es el por qué se produce justamente taquicardia. La taquipnea, que es una forma de perder calor, como vimos recién, presencia de oliguria, hay una activación del simpático que actúa sobre los vasos renales y hace que se forme menos cantidad de orina. Puede haber rubicundez, en algunos periodos de la fiebre el paciente está pálido y en otros está rubicundo. La palidez habitualmente se produce cuando hay vasoconstricción, cuando hay una descarga adrenérgica, y la vasodilatación, que es una forma de empezar a perder calor, le va a producir rubicundez. Puede haber presencia de escalofríos, que es una forma de perder calor, y en los pacientes ancianos y sobre todo en los bebés es común o bastante frecuente que en un cuadro febril pueda aparecer convulsiones, delirio y aún la presencia de coma, pérdida de la conciencia. Y dentro de los síntomas tenemos cefalea, el paciente experimenta dolor de cabeza, tiene palpitaciones, tiene pérdida del apetito, tiene anorexia, dolores musculares, mialgias, dolores articulares. Y estas son todas o algunas de las causas que pueden producir un síndrome febril. Tenemos, de acuerdo a la etiología, causas infecciosas. Dentro de las infecciosas, las más comunes son las virales, las más frecuentes. Después tenemos causas bacterianas, parasitarias, micóticas. Tenemos causas inflamatorias, las enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico son causas de un síndrome febril muy particular, que son síndromes febriles persistentes, o sea, los que duran más de 21 días sin que uno pueda hacer el diagnóstico de causa. Pese a todos los estudios, hacen un cuadro febril prolongado. Eso se llama un síndrome febril prolongado. Después tienen causas de origen endocrino metabólico, como el hipertiroidismo, tumores, la presencia de tumores como el hipernefroma, un tumor de origen renal, el hepatoma, que es un tumor hepático, el sarcoma, que es un tumor óseo, enfermedad de Hodgkin, la leucemia, también pueden producir estas enfermedades hematológicas, cuadros de fiebre, de síndrome febril, y las causas nerviosas como la histeria, y hay otras causas que también pueden producir. Esa es la forma de analizar entonces un síndrome. Tenemos que ver cuáles son las causas, los mecanismos fisiopatológicos que se pueden alterar, cuáles son las etiologías, ¿no es cierto? Y cuáles son los signos y síntomas que se van a presentar como consecuencia de ese cambio, en el caso del síndrome febril, del aumento de la temperatura. En el caso del síndrome anémico ocurre lo mismo, o sea, hay una causa habitualmente de anemia que provoca una serie de cambios fisiopatológicos que se traducen en signos y síntomas. Los más comunes dentro de los síntomas tenemos la presencia de disnea, palpitaciones, en los pacientes sobre todo enfermos coronarios que están asintomáticos, la anemia les puede desencadenar el dolor anginoso y aparece angina de pecho, pueden aparecer trastornos del sueño, habitualmente lo que tiene el paciente es hipersomnia, aumenta el sueño, pueden tener cefalea, irritabilidad, falta de concentración y memoria, presencia de calambres musculares, astenia, decaimiento es esto, intolerancia al frío, disminución de la libido. Y dentro de los signos pueden tener palidez de la piel y mucosa, taquicardia, soplos cardíacos y la presencia de pliegues cutáneos en las palmas de las manos. La enfermedad, a diferencia del síndrome, tiene un conjunto de signos y síntomas también, con un mecanismo fisiopatológico que está alterado, pero a diferencia del síndrome, obedecen a una sola etiología, tienen una sola causa. Una enfermedad se caracteriza básicamente porque llena dos de estos tres criterios: existencia de un agente etiológico reconocido,
hay un grupo identificable de signos y síntomas y se encuentran alteraciones anatómicas que son las que corresponden justamente al proceso patológico que tiene el paciente. Y bueno, esta es la bibliografía de consulta que tienen que tener en cuenta para el análisis de del estudio de los signos, síntomas y síndromes. Y bueno, aquí damos por finalizada esta clase.